Bien, estoy con Martín Rodríguez, primer conversatorio de este 2025. Bueno, para mí un verdadero placer poder conversar con uno, creo yo, de los mejores cronistas, analistas, no sé cómo le gusta que lo llamen, de la política nacional. Es poeta también, fundador, uno de los fundadores y columnista de la revista Panamá, que suelo recomendar aquí en el espacio. Escribió Orden y Progresismo, en 2014, La Grieta Desnuda, 2019, ensayos políticos. Estuvo 10 años en el programa de Mario Weinfeld, Gente de a pie. Y también, como dije, es poeta y su último libro de poesía publicado en el año 2023 por Caleta Olivia, Balada para una prisionera, que también recomiendo desde aquí. Bueno, Martín, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y dispuesto a charlar un ratito. A ver si puedo decir algo interesante después de lo que dijiste. Bueno, bueno, es un momento sumamente complejo, hasta es difícil poder ordenarse, ¿no? Para conversar, los ánimos están muy caldeados, ya la grieta, ya hay algo hasta casi superador, te diría, ¿no? La convivencia democrática con el que piensa distinto. Hace poco entrevistaste a Alexandra Cohen, y ella hablaba de esto, ¿no? De la dificultad de todos Sí, los espacios, todas las personas, te diría, para poder escuchar otra cosa diferente a lo que uno piensa y se aferra, ¿no? Que bueno, que está muy bien, pero también es difícil, se vuelve difícil o cada vez más difícil, por lo menos para mí, la convivencia democrática. Digo, ¿cómo uno puede dialogar, por ejemplo, con alguien que celebra a un policía pegándole a un jubilado o una jubilada? Bueno, ¿qué hacemos ahí, no? ¿Qué eslabón se perdió en el medio y de qué manera podemos llegar a conversar si es que tiene que haber una conversación, ¿no? Digo, quizás hay algo allí para forzar que no tiene demasiado sentido. Pero bueno, para comenzar, hablando y con lo que pasó el miércoles pasado, la gran represión de la policía, si olés algo parecido a lo que oliste antes del 19 y el 20 de diciembre del 2001, ¿no? Cada contexto distinto, pero bueno, algo muy, muy difícil, ¿no? En ambas sí, etapas. sí. Bueno, la pregunta, eh, yo creo que pienso lo primero como la primera respuesta corta a tu pregunta larga. La primera respuesta corta es que no huelo algo parecido a lo del 2001, aunque en toda la política post 2001 uno huela el 2001 como una presencia, ¿no? Como una sombra, ¿no? Como un largo efecto sobre la política y sobre la realidad, ¿no? O sea, el 2001 de algún modo generó, a mi juicio, te lo voy a plantear en estos términos. Eh, tengo la sensación de que después del 2001, tras la caída, la implosión del sistema político y la obligada reconstrucción que hizo la política de sí misma, eh, tengo la impresión de que se fue gestando como una suerte de modelo de gobernabilidad, ¿no? Donde el 2001, esa explosión social, disciplinó a la política para que se mantenga a raya bajo un cierto orden. Uno podría decir, me animo a decir, la política argentina primero colocó un disyuntor para que no vuelva a estallar, para que la sociedad no vuelva a estallar. Eso significó una casi una gobernabilidad geolocalizada sobre los lugares críticos, ¿no? Es decir, se constituyó un gran Ministerio de Desarrollo Social como una suerte de pentágono de la paz social a partir de 2002, ¿no? El primer presidente después del 2001 fue Dualde, y que yo creo que mérito de él impone una serie de restricciones y de tabúes y de iniciativas políticas que ordenan esto. Entonces, repito, política social, en su momento fue el plan Jefes, que no hizo otra cosa que expandirse, ¿no? Se devino en una asignación universal por hijo. Eh, Después, bueno, la aplicación de retenciones
la gobernanza sobre, bueno, odio decir gobernanza, es una palabra muy de la ciencia política, ¿no? Pero sobre el Gran Buenos Aires, sobre los conurbanos. Eh, yo diría, de algún modo, el intento de gobernar el dólar y, y sabiendo que uno de los grandes tabúes, por supuesto, como corresponde a un pacto civilizatorio, sería no volver sobre los ahorros en dólares de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, tuvimos digamos, el ciclo de, ¿cuántos fueron? 20 y pico de años, de 2001 para acá, uno diría, se terminó cambiando corralito por cepo, ¿no? Es decir, como si el Estado finalmente le dijera, yo nunca más te voy a tocar los ahorros en dólares, en tal caso nunca más vas a ahorrar, ¿no? En todo caso voy a restringir tu acceso al dólar lo más que pueda para que, ¿no? Entonces, no sé, la no dolarización igual de la economía, que también se impuso tras el 2001, en algún sentido, después de la experiencia fallida de la convertibilidad, que tuvo algo de dolarización, ¿no? De la economía, ¿no? Con esa paridad cambiaria. Eh, y uno puede decir incluso aciertos, virtudes, qué sé yo, se armó un esquema de gobernabilidad, ¿no? Expansión de la política social, eh, esto sobre el dólar, no represión, la no represión a la protesta social, ¿no? Si también Dualde palpó en carne propia esta suerte de escena de consenso simultáneo que hay en la Argentina, ¿no? Que por un lado, con toda legitimidad, la gente pide orden, también hay como la calle, entre comillas, ¿no? Como se suele decir, la calle, la plaza pública en Argentina es una plaza muy compleja, somos muy creativos y muy audaces en esa calle. Y obviamente que hay muchos momentos donde cualquiera que pisa el centro porteño sabe que durante muchas etapas, muchas épocas, el centro porteño es un infierno, ¿no? Entonces, un deseo de orden es lógico, exista la ciudadanía, tanto como, y por eso digo consenso simultáneo, tanto como la existencia de que el crimen, el Estado, es un límite, ¿no? O sea, voy a decirlo rápido. La semana previa al Puente Porredón de 2002, una semana de exigencia de un orden total, porque las grandes radios, Mitre, sobre todo Radio 10, todavía era la época esplendorosa, ¿no? La de Haddad, era el reclamo de orden, eran así, total, ¿no? Y bueno, en general el punitivismo es una suerte de demagogia del político inseguro, ¿no? Como no sabe qué hacer, endurece. Entonces, Dualde compró, yo creo que Dualde es mucho más inteligente y mucho más valioso que esa única última foto, pero que también se cargó encima dos muertes que además para mi generación, para la generación de los digamos, crecidos en los años 90, es una marca, ¿no? La muerte de Darío y Maxi. Y bueno, entonces el tipo se tuvo que ir y aceptó el límite. Y te diría, no es el único presidente que mató, o en todo caso, no mató, bajo cuya presidencia se Sí, sí. ocurrieron crímenes. Sí es el presidente que más pagó, más costo asumió de esos crímenes. Ujú. Y entonces, tal vez alguien puede pasar en limpio este balbuceo que hice en tu primera pregunta y decir, bueno, sí, efectivamente existió entonces una suerte de modelo de gobernabilidad. Uno puede pensar, por ejemplo, que se fue perfeccionando, ¿no? Kirchner incorporó los movimientos sociales y los movimientos de derechos humanos al Estado, ¿no? Si durante el kirchnerismo, quieran que no, y obviamente que muchos morenistas se enojarán porque hacen una lectura distinta, pero el kirchnerismo estatizó el progresismo. El kirchnerismo fue una alianza entre peronismo e izquierda. Se contara como quieras, pero fue eso. Hasta un límite que significó que los movimientos sociales, o sea, los movimientos desocupados, porque ahora decir movimientos sociales, pero los movimientos desocupados que venían ascendiendo en los 90 se incorporaron al Estado. No todos, no todo el tiempo, de un modo desprolijo, como ocurren las cosas. El Estado argentino es mucho más imperfecto de lo que creemos, de lo que creen los que lo quieren romper y de lo que creen los que lo quieren expandir, ¿no? Es un Estado bastante imperfecto, pero hay muchas cosas funcionan. A la vez, muchas cosas funcionan bien en Argentina, ¿no? Entonces, eh, cuando, por ejemplo, durante el macrismo, una chicana cristinista muy, muy de élite, ¿no? Muy de la vanguardia iluminada del cristinismo,
decía que Carolina Stanley había armado el movimiento Carolina porque se sentaba a negociar con las organizaciones sociales. Paradójicamente, en esa chicana se consumaba, diría, el modelo de Néstor, que era, no hay Estado que no sea un Estado negociador de la paz social, no hay Estado que no contenga en su sistema de decisiones a las organizaciones sociales. Entonces, Carolina Stanley, no importa, ahora pasó como toda la experiencia, casi toda la experiencia macrista, el basurero de la historia, pero en ese momento consumaba un tipo ideal realista, ¿no?, de Estado que había generado Kirchner. Ujú. Bueno, todo eso que uno podría llamarlo era, no las idas y vueltas del cepo, o sea, todo lo que tenga que ser, bueno, todo eso era un modelo de gobernabilidad bajo el efecto disciplinador del 2001. Milei es el primer presidente en 20 años, más de 20 años, que no le importa eso, que pisa todos los tabúes, o todos los que puede, ¿no? Ujú. Y desarma todos los consensos que puede y camina en dirección contraria. O sea, es el primer presidente que más que tenerle miedo al estallido, prefiere hacer estallar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un salto. Esto, por supuesto, puede terminar en 10 minutos, como todo en la Argentina, ¿no? Como toda luna de miel, como todo gobierno. O sea, hemos visto pasar presidentes hace muchos años que en democracia un presidente puede durar un día, pero eh, creo que el efecto profundo, digamos, de Milei está dado por eso, ¿no? Por la desobediencia al mandato disciplinador del 2001. Ujú. Me parece interesante, entre varias de las cosas que dijiste, siempre las palabras que tenés para con Dualde, un presidente, un político que en cierto sector del progresismo se ha convertido más en un meme que en otra cosa, ¿no? El Sabeca de Banfield, el narco, más que, digo, las cosas que vos decís, las escucho muy poco, ¿no? Como si eso invalidara poder después pensar otras cosas, quizás más progresistas, más humanistas, ¿no? Hay como que se van encasillando, bueno, esto suele pasar en la política argentina, diría en general, cuando se coloca a alguien en determinado lugar, un espacio, un movimiento, y después esa Sí. persona es imposible que pueda salir de esa, bueno, dijiste basurero de la historia, pero una especie del basurero de la historia para el progresismo, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Reivindicar cosas que para vos fueron positivas de Sí, Dualde como... a mí no, finalmente no me organiza tanto eh, eso de si es progresista, si es antiprogresista. O sea, yo creo que ahí es como, me da la sensación de que es un juego de imposturas, digamos, este, que en muchos casos, ¿no? Como, vamos a decirlo rápido, si finalmente mi ley es el producto, la consecuencia de una especie de exceso de progresismo, el resultado virtual es que ahora nadie es progresista, ¿no? Eh, y bueno, no sé, es cierto, o sea, yo suscribo a que mi ley, digamos, carga entre muchas cosas y no es la más importante, pero carga entre muchas cosas cierto hartazgo con el progresismo. Me parece que me parece genuino, Ujú. pero no por eso haya que hacerse. La lectura de Dualde es una lectura realmente sobre, casi diría, sobre las virtudes que tuvo una política en democracia, incluso para salvar la democracia, y con la capacidad para diseñar una salida de la crisis que nadie supo llevar más lejos. Entonces Dualde puede ser el punto de partida de la reconstrucción democrática después del 2001 y a la vez es el límite de esa reconstrucción. El kirchnerismo fue una suerte de, eh, digamos, si vos querés, de virtud narrativa, política, ¿no? Le dio mucho más vestido ideológico, porque Dualde no lo tuvo, de hecho fue presidente por una asamblea constituyente, era un hombre que era dueño legítimo, ¿no? Dueño como si fuese un feudo, en general, de una estructura de poder, que era el poder bonaerense, que no ha sido superada. ¿Sí? Dualde en octubre de 2001 obtiene el 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Uno podría decir, número más, número menos, que ese núcleo de votos es con el que fue después el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo
que venía del sur, que venía de la Patagonia, que venía con espíritu malvinero, pingüino, te acordás, los pingüinos, como era Kirchner, se reconvirtió en una fuerza bonaerense. O sea, el kirchnerismo mutó de, una, de un federalismo sureño, como el Menem, que traía un federalismo riojano, ¿no? Así del norte, ¿no? Del noroeste argentino. Bueno, esto era una especie de federalismo patagónico y finalmente, de algún modo, a partir en el comienzo, cuando Kirchner, además, Kirchner termina de conocer la Argentina siendo presidente, la Argentina es un país muy grande también, ¿no? Pero para Kirchner había, esto está bien contado por Mario Weinfeld en la biografía, ¿no? En el ensayo, un ensayo biográfico que escribe Weinfeld sobre Néstor Kirchner, ¿no? El tipo que supo, donde hay una parte donde Kirchner, incluso con Urbano, la pobreza del Chaco, la termina de codificar y de palpar bien, bien en serio, a partir de que es presidente, o ya en la gira en la gira de campaña, ¿no? Como que el tipo empieza a darse cuenta, y no porque fuera un tipo que no sabía o qué sé yo, pero bueno, siempre el conocimiento es limitado, pero el tipo termina de entender cuál era la envergadura de la crisis argentina. Y él, que llega a la mano de Dualde, absoluta, o sea, no hay nada, o sea, nadie le debía, casi te diría, tanto o más, si querés, como Alberto Fernández le debía a Cristina para llegar al gobierno, Kirchner le debía a Dualde. La virtud de Kirchner en el 2003, bajo los últimos estertores de la crisis de 2001, ¿no? Donde todavía había alguna asamblea, pero había un tufillo de crisis y qué sé yo, era ser desconocido. O sea, la mayor virtud de Kirchner era que no lo conocía nadie, que te diría que era el defecto de la Sota o Reutemann, que ya eran conocidos, que habían tenido algún que otro chispazo, digamos, eran figuras que venían de los 90. En cambio, Kirchner, sí, venía de los 90, un gobernador, pero un tipo desconocido, que incluso tenía algunas amistades o algunos vínculos con cierta peronismo de izquierda, ¿no? Qué sé yo, conocía a Bonazo, Torcuato Di Tella, el Grupo Calafate, qué sé yo, tenía alguna cosa, pero que eso era una pátina chiquita, ¿no? Eso en eso no consistía no consistió nunca una popularidad, ¿no? Y, y bueno, ahora con la transformación y la evolución del kirchnerismo es hasta convertirse en un partido bonaerense, ¿no? En el partido, un gran partido del conurbano bonaerense. Y bueno, eso también habla del límite, ¿no? Y es una nacionalización, tracción a sangre, porque desde ese poder electoral, en los años anteriores, digo, sobre todo, ¿no? Y en la figura de Cristina, fue arrastrando al resto del peronismo, un peronismo que se fue como de una especie de confederación de líderes provinciales sin capacidad de nacionalizarse, porque no tuvieron audacia, ¿no? Sí, porque el peronismo hoy es digamos, parte del liderazgo, si querés, residual. Lo que le queda a Cristina de liderazgo también se mide en la incapacidad de otros peronistas del interior de dar un salto, ¿no? Porque también, yo soy muy crítico de Cristina, pero también en toda crítica tiene que estar escrita también la crítica a los jabones, ¿no? A los que no dan el salto. Eh. Pero entonces, la pregunta, volviendo a Dualde, sí, Dualde es una figura importante porque es como una segunda transición democrática prácticamente, ¿no? Aliado a Alfonsín, ¿no? La figura de la primera transición. Y arma un esquema, y bueno, de ese esquema no salimos. Yo creo que el primer presidente que rompe ese esquema es Milei. Por eso es muy astuto en el modo en que el tipo también trama su línea histórica, ¿no? Si Milei tiene una precisión histórica asombrosa, ¿no? Si el tipo es antirradical, bueno, antikirchnerista obviamente, y, digamos, es como casi, Milei es como ¿te acordás? No sé si vos te acordás, sos joven, pero La República Perdida, ¿no? El documental que de algún modo contaba era el gran relato de cómo llegó Alfonsín al poder, ¿no? No de cómo llegó Alfonsín, sino el gran relato del 83, ¿no? Con espíritu alfonsinista, y ahí es como, el problema es que votamos, ¿no? Dice. Y es un producto de la democracia, además, porque paradójicamente no hubo un presidente desde 1983 con una narrativa tan eh, antidemocrática espiritualmente, ¿no? Es decir, que rompe, o sea, va a ser el único presidente que no homenajea a Alfonsín, para decirlo rápido, ¿no? De la Rúa tampoco lo hubiera homenajeado porque lo odiaba, pero de la Rúa se lo consumió la época. Pero decís, Menem lo respetó, pactó, hizo el pacto de Olivos, lo respetó hasta el final. Cristina lo homenajeó, Duarte lo homenajeó, Néstor competía un poco, pero el kirchnerismo tenía una gramática alfonsinista ineludible, ¿no? Toda la recuperación de derechos humanos y toda esa parte como de
espíritu del bronce de la democracia, ¿no? De dar derechos, dar derechos. Milei es el único que se caga en algo, sí. Sin embargo, entre que ganó en provincias donde solo lo sostuvo el propio sistema electoral, ¿no? Donde la fiscalía ciudadana. Y además, esa sería la parte buena, ¿no? Decir, che, el sistema funciona, un hombre sin partido puede ser presidente. Y la parte, el otro lado de esa moneda es que el sistema democrático realmente existente, es decir, toda la circulación de guita y todo, le pusieron guita a todos. Ujú. Le pusieron guita a todos en distintas etapas, ¿no? Guitas y recursos. Entonces vos decís, Massa, Macri, o sea, todos apostaron a Milei porque podía ser bueno, el útil para que no gane el otro. Bueno, ganó él. O sea que Milei es el mayor producto de la democracia y el que más la odia. Sí. Eh, me interesa conocer tus críticas a la figura de Cristina o lo que para vos es Cristina hoy, ¿no? Con esos textos, el Che Milei, que siempre, creo que siempre arranca, ¿no? De la misma manera. ¿Qué te parece que es hoy la figura de Cristina o qué representa esa figura, esta especie de estela, ¿no? Que dejó el kirchnerismo? Y también, y te lo linkeo con esto, esto de, para mucha gente, ¿no? Digo, la sociedad tuvo un viraje hacia la derecha, porque ganó Milei, ¿no? Pero cuando ganó Cristina con el 51, la sociedad no era de centro-izquierda. Digo, los mismos que decían eso. ¿Qué te pasa con eso de la sociedad hoy es de derecha? Argentina en general tira más hacia la derecha, una centro derecha, no sé qué. No, no, para mí, así como hubo gente que creyó que en el voto de Cristina se tallaba un pueblo de izquierda, ahora tampoco, ni derecha ni izquierda. A Ujú, ver, los últimos 10, 15 años de política argentina, cuando empezó la grieta y la disputa entre kirchnerismo y macrismo, fueron una pérdida de tiempo absoluta, ¿no? Si tuviese que ir para atrás dirías, omitir intro. No, nada, ¿qué se resolvió? Nada. ¿De qué sirvieron los últimos 15 años? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Nada. Dijo nada. Se profundizaron los problemas, sirvió para la política de identidad. Nada más. Nada más. Sí, por supuesto hay cosas, no sé, se crearon, no sé, siempre el Estado hace cosas y hubo una cierta gobernabilidad y, digo, qué sé yo, y la inercia argentina, que es muy fuerte, es muy importante. Pero no dejó nada. O sea, con tal de no solucionar los problemas. O sea, fue una invitación al modo de vivir la crisis, no de organizarla. Fue, ¿no? Es política de reducción de daños, cuidado paliativo, ponerle el nombre que quieras. Este, y tanto tiempo de grieta, de discusión, ¿no? De Argentina, una Argentina donde a cada problema le nacía su debate cultural, ¿no? O sea, paradigma de esto. Cuando aparece la restricción externa, que aparece digamos, con fuerza en el segundo mandato de Cristina, yo me acuerdo de una temporada que en la Argentina era el debate de que, viste, parecía el Fabio Alberti en Todo por dos pesos, viste, ¿qué nos pasa a los argentinos con el dólar, no? No, viste, y era como, y en un momento era la promoción de que los funcionarios de gobierno especifiquen ahorros. Y Aníbal, te acordás que Aníbal Fernández dijo ni en pedo, dijo, le dijeron tenía declarado $50.000, dijo ni en pedo. Aparecían los periodistas, no sé, Víctor Hugo, todos, no, voy a especificar mi sabor. Duró 10 minutos porque, primero porque nadie es boludo. Todo el mundo se hace el boludo, pero nadie es boludo. Y segundo, pues bueno, no sé eso, qué sé yo, la gente que sabe de macroeconomía llama eso restricción externa, ¿no? Entonces, bueno, tocó un peronismo que en el momento de mayor, o sea, cuando las virtudes de la recuperación económica del periodo dual de Kirchner, viene la época de vacas flacas, el peronismo se le ocurrió pelearse a muerte con el campo. Bueno, es que se le ocurrió, obviamente, que todo tiene una trama. Yo recuerdo que era militante en esos años y era. Pero finalmente el resultado histórico deja muchísimo más sabor a poco que toda la algarabía que contuvo, ¿no? Entonces, sí, bueno, de todas esas cosas es consecuencia mía. Es decir, la derechización, no sé qué, la escala, ¿viste?
Está bien, miralo de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Por supuesto, vos me preguntás a mí, yo hago opinión y crónica política, o sea, veo un poco, conozco muchos actores, recorro, escribo y punto. O sea, va a venir, no sé, hay grandes especialistas sobre nuevas derechas y todo eso. Yo no estoy constituido por ese lenguaje, a mí no me articula nada eso. Veo la Argentina, veo la relación que tuvo la política argentina con la sociedad en los últimos 15 años y digo, ¿cómo no va a venir Milei? Los que lo votan tienen razón. Milei no tiene razón, porque no va a solucionar nada, pero los que lo votan tienen razón. Tienen razón. O sea, la política fue una joda para sí misma. ¿No? Si era, eh, del lado del peronismo, del lado del kirchnerismo, todos hacían política bajo el panóptico de Cristina, para caerle bien a Cristina. Y del lado del macrismo pasó lo mismo. Y fíjate ahora, gobierna Milei y hay dos figuras, ¿no? Del otro lado, ¿no? O por fuera de, que son Cristina y Macri, ¿no? Las dos figuras dominantes de la política de los últimos 15 años. No han hecho otra cosa que pisar cualquier brote, o querer pisar cualquier brote de cualquier renovación. O sea, Macri se peleó con Larreta, que era uno de sus hijos políticos, para apoyar a Bullrich, a quien Macri le dio un gran impulso político, ahora se pelea con Bullrich. O sea, Macri quiere liderar y lo van dejando solo, hasta Ritondo y Diego Santilli lo abandonaron, que es como cuando a un patrón lo abandonan los guardaespaldas. Y Cristina pisó el brote de Axel, que era su hijo político, porque me consta que Axel fue el tipo, tras la muerte de Kirchner, que era, digamos, quien tenía más visión económica. Cristina tuvo siempre más visión, si querés, institucional y política que económica. ¿Quién era el que tenía en esa sociedad política que fueron Néstor y Cristina? Era el que tenía más visión económica. Y una visión económica, a ver, vamos a decirlo así, que en los 90 él no fue un menemista, de los más menemistas, pero que un tipo que se entendía a cara de perro con Caballo. O sea, Néstor era un fiscalista. Con esto no quiero decir era cabalista, era porque varios del grupo de él eran, pero tampoco estaba tan de acuerdo con salir así de la convertibilidad. El momento de la presidencia de Dualde no fue el momento más dualdista de Néstor. Néstor lo apoyó mucho más en el 99, que después, bueno, en fin, cosas de la época. Pero lo que quiero decir es que finalmente Macri y Cristina se dedicaron a que era como, la consigna es que no se renueve nada durante mi ley, ¿no? Y trae consecuencias, porque son procesos naturales que se van como, que se van obturando y que van generando algo peor. Porque vos decís, la pelea de Cristina con Alberto Fernández es una pelea, si querés, que podía tener una vestimenta ideológica, ¿no? Porque no piensan lo mismo sobre la emisión, no piensan lo mismo sobre Venezuela, o no piensan lo mismo sobre no sé qué. Kicillof y Cristina piensan lo mismo. O sea, bueno, Muy ¿no? Entonces, parecido, digo. ahí es. Si no es lo mismo, es parecido. Muy parecido. Bueno, siempre hay detalles, ¿no? Bueno, pensar lo mismo dos veces, digamos, en 2 días distintos, uno mismo, pero hay una parte ¿de qué lo viste? Bueno, todo porque, bueno, Máximo Kirchner, ¿no? Digamos, que ofrece un liderazgo muy destructivo, ¿no? ¿Un liderazgo basado en qué? ¿Basado en qué? Hay una parte que omitió Máximo Kirchner, que preguntarse por qué hace política, por qué está ahí. Exactamente qué le va a ofrecer a la sociedad. Eh, y está en plena competencia con Kicillof, que quieras que no, bueno, viste, armó su propia campaña, el tipo es más, puede ser que sea más individualista, pero también es un tipo que quiere construir su propio poder, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en esta situación, pero yo veo que la política tiene a Milei en el centro, ofrece una nueva grieta, como vos decís, más recrudecida seguramente, a Macri lo está socavando. Lo único que puede pasar es que en el corto plazo se le vaya todo a la bosta a Milei y Macri reagrupe y diga, Era con la solidez que yo ofrezco, ¿no? Con la institucionalidad que yo ofrezco, ponerle algo así para Macri. Pero Sin la reta, ¿no? Ya me parece que la reta con Macri, este espíritu quizás un poco más, entre comillas, libre de la reta, después de haber sido pisoteado, bueno, por lo menos yo no me lo imagino volviendo en el caso de que Macri reagrupara, ¿no? Sí, como vos decís. no, no, no. Y además la reta es como descubre que no se está descubriendo a sí mismo, ¿no? Como dio tantas vueltas, ¿no? Es como
invirtió tanta plata en asesorías que la última plata no la invierte en asesoría, la gasta para él, ¿no? A ver si tiene un tiro más. Sí. Te A ver hago si. Sí. sí, No, no, las dale. las últimas dos cortitas. ¿Alguno, algún movimiento, algo te despierta dentro de este gran cambalache? ¿Algo de optimismo, algo a futuro, algún tipo de reconstrucción? Eh, Digo, algún personaje en particular, algún grupo en particular, alguien que diga algo que vos digas, bueno, esto no es parte de la política de los últimos 15 años, ¿no? No es más de lo mismo. Como decís que Milei no es lo mismo, más allá de estar completamente en desacuerdo, por lo menos yo con todo. Pero bueno, no es lo mismo, no fue lo mismo y no está siendo claramente lo mismo. Pero para el otro lado, digo, alguien que te despierte otra cosa, que te estimule No, pero yo otra no puedo cosa. hacer, yo no hago promociones personales, qué sé yo. Evidentemente no hay nadie que asome todavía con un liderazgo distinto y alternativo. Yo votaría cualquier alternativa, a mí, digamos, yo te dije, yo creo que lo de mi ley va rumbo al fracaso. No Ujú. tengo ninguna esperanza en mi ley. Lo que yo quiero decir es que, lo que te dije al principio, cuando vos me preguntabas sobre mi ley y digamos, cómo llegamos acá, bueno, no me acuerdo cuál era exactamente la pregunta, pero digamos, haciendo el repaso histórico, digo, sí, ¿cómo vamos a llegar a un mi ley con todos los antecedentes que había? Eso, ahora vos me preguntás a mí, ¿qué pensás de mi ley, de las medidas de mi ley? No, o sea, me hace todo un disparate. O sea, me parece. Está bien, ¿no? El efecto seguramente el control de la inflación, ¿no? Y tener al dólar más o menos controlado, cosa que no se puede hacer. Si el anterior, escúchame, si el candidato del peronismo fue el ministro de Economía que hizo volar el dólar y la inflación, o sea, Ujú. prácticamente le. Y un peronismo que amaba el déficit, Ujú. ¿no? Como dice Esteban Schmidt, ¿no? La coalición del déficit. Entonces, bueno, ahora nadie es. ¿Sí? Mi ley va a dejar una suerte de sentido común corrido hacia, en el mejor de los casos, ¿no? Hacia una cierta sensatez económica. Después eh, habrá que reconstruir otras cosas después de mi ley, pero y habrá que, El y famoso, el habrá que famoso saber trabajo cómo. sucio, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿a Exacto. vos no te parece que la política no está diciendo, o sea, ¿para quién sería hoy negocio que caiga mi ley? Para nadie, nadie quiere que caiga. Ujú. Nadie. A menos que él tiene una forma muy, muy perversa, que es, vamos a ver cuánto le dura, y tampoco yo soy de la idea de que, viste, no, tienen un sistema perfecto, una relojería, la relojería del caos, no. Pero sí creo que en la política todos sienten que están negociando algo, todos. No sé, es algo, no sé, el FIT, ponele, pero todos en política sienten que están negociando algo en simultáneo y además yo otra vez lo ponía en estos términos, ¿no? Como todos sienten que están negociando algo contra otros opositores, ¿no? Digamos, como si al tener tanto poder vacante o la apariencia de dejar tanto poder vacante, porque Milei es un grupo chico y qué sé yo, no, que le pongo un juez de la corte, que pongo no sé qué, ¿no? Si hay una sensación de eso. Por ahí ahora se va disipando más eso, pero hasta ahora hubo una sensación de eso, ¿no? Pero Ujú. ¿quién va a querer que se vayan? O sea, Sí. a ver, en la política no le importa más a la gente en algún punto. No le importa más. O sea, no. Yo, vos decías, hay olor a 2001. Bueno, en cierto abandono de la política a la sociedad te diría que sí. Diría que sí. Nadie está pensando algo, una alternativa real, sincera, de cara a la sociedad, renovando ideas, tendiendo puentes. Todo el mundo apuesta, o sea, ¿cuál podría ser? ¿Quién podría estar hoy dispuesto a cruzar el desierto y reclamar un acuerdo de paz y un acuerdo de reconstrucción? Nadie. Todo el mundo cree que le quiere copiar el método, ¿no? El Che Milei, ¿no? Pero todos, no solo Cristina, Ujú. ¿no? Una especie como si Milei fuera el loco y no el loco y la idea. O sea, Ujú. lo dramático no es que Che pegó la locura, pegó la locura y pegó la idea. O sea, la Ujú. idea de Milei.
no la escuela austríaca, que sería como la cosa más dogmática, si querés, ¿no? Pero la idea. Hay una idea en la calle, en la gente, bueno, que pegó con Milei. A Yo mí me soy muy hace... escéptico. Sí. Mi escepticismo me hace entender a Milei como una desgracia consecuente y no como Ujú. el origen de todos los males. Esa tal vez es mi diferencia con mucha gente que está como, llegó Milei y ahora redescubren, viste, como esa sensación de que podemos reencontrarnos todos, que al final las peleas no eran tan graves, che, viste, bueno, mirá vos, ahora descubren viste, como que hay una especie de relectura, reescritura del pasado anterior, donde al final nos peleábamos, pero éramos boludos, porque no, como, se lo ve mucha gente, no quiero dar nombre para no, para evitarme Ujú. algún dolor de cabeza, pero Sí, me parece, este, sí. qué boludos, la grieta, si al final estábamos todos adentro del pacto democrático. No te hubieras acordado antes. Todo el mundo estaba haciendo su negocio, era el negocio del país dividido, como decía Lucas Carrasco. Ujú. Y lo decía cuando era en pleno apogeo, ¿no? Sí. Bueno, Lucas murió hace muchos años, pero digamos, era como el negocio del país dividido. Bueno, ahí tenés. Eso era entonces. Estaban jugando en el bosque mientras el lobo no estaba. No arreglaban un problema. La inflación, bueno, es virtuosa, pues somos un país pujante, distributivo, plebeyo, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Fue todo tan plebeyo que llegó el más plebeyo de todos, porque el verdadero presidente plebeyo es Milei. Todos los Ujú. otros son doctores, todos los otros son gente rica, gente, ¿no? Ujú. Todos los últimos presidentes son todos millonarios. En fin, la Bien. bronca. Eso es la época, la Sí. bronca, ¿no? Ujú. Sí, sí, la marca. Lo último, ya para ir cerrando, hay algo que me parece que atravesó a todos los gobiernos, sobre todo estos últimos 15 años que vos pusiste, ¿no? Ese rango, donde la política no hizo nada más que dar vueltas en círculo, ¿no? Sin solucionar los Sí, problemas reales de la sí, sociedad. sí. El periodismo, vos como cronista político, lo que ves en el periodismo o en esta especie, a veces como un acting, ¿no? Una indignación, pero al mismo tiempo el show debe continuar, la estamos viendo, sí, un policía le pega a una jubilada, pero se controla la inflación. Digo, en grandes medios de comunicación como pasaba también en la época, ¿no? Del Clarín Miente, digo, y en un momento también ahí luchaban dos hegemonías, ¿no? Dos Mira, el grandes grupos. periodismo, yo te lo digo Sí. rápido, entiendo tu pregunta. El periodismo no vale nada, no vale nada. Pero nada, no va a exigir, nada lo va a extinguir tampoco, pero no vale nada, ¿no? O sea, hay una queja ahora porque te dicen, no, cortaron la pauta. Me minga, cortaron la pauta oficial. Cortaron la pauta de esa que no, la administraban a través de tela, qué sé yo, la pauta que todo el mundo conoce, que todos conocemos además. Yo tengo un medio y conozco ese camino de la pauta, ir a no sé qué. Bueno. Pero después en las empresas del sector público, por ejemplo, eso, que es donde está la verdadera guita, IPF y todo lo otro, está ahí estaba, ¿eh? Y fíjate quiénes Ujú. estaban para saber, digamos, a dónde se movían las cosas. No, esto es una mentira eso. El periodismo cambia, tiene el cambio tecnológico que viene de muchos años. Pero no. Mirá, mi sensación es esta. Hoy en Argentina hay que cuidar algunas cosas. Vos decís, ¿quién está? ¿Quién lidera? No tengo la más puta idea. Mi ley es una consecuencia y es una desgracia. Punto. Si vos me preguntás, yo te diría, hay que cuidar a la CGT, hay que cuidar a la clase media, hay que cuidar la Constitución Nacional y hay que cuidar a la Iglesia Católica. Todo eso hay que cuidar. Y si estás cerca, quédate cerca de eso. Eso también te va a cuidar a vos. Nada más. Y te digo Ujú. por qué. ¿Viste? La CGT porque cuida a los trabajadores. Más, menos, no sé qué, ¿viste? Siempre digo, si todos los boludos que piden que haga un paro en Twitter, la CGT le hiciera paro, no tendría el poder que tiene. Punto uno. Después, la clase media es el hecho maldito del país peronista. Es la gran virtud argentina, haber construido una enorme clase media y haber creado la idea de la clase media en Argentina. Que probablemente en algún sentido le queda grande a la economía nuestra que es más pobre. Tenemos clase media. La iglesia protege a los pobres, mucho más que cualquier otra cosa. Y las iglesias también, si querés,
los evangélicos, que son mucho más que no, la nueva derecha, un carajo. Anda a conocer lo que hace una iglesia evangélica, un pastor, son gente de 10 puntos. Resuelven problemas que no te lo resuelve el ministerio de no sé qué, ¿no? El alcoholismo, la violencia en la familia, un montón de cosas. La iglesia católica. Y la Constitución Nacional porque nos protege a todos. Punto. Todo lo demás es verso. Y son cosas, si querés, defensas más o abrigos más corporativos, pero es lo que hay. Un líder no va a nacer de ahí, no va a nacer de esa alquimia, pero un líder, de algún modo, nace de otra audacia, de otra imaginación y de otras cosas, ¿no? Ujú. Pero para una época tan mala, quédate cerca de eso y nada más. Ujú. Bueno, una época también marcada por la desprotección, ¿no? Si tenemos Claro, que cobijarnos ahí, significa que todo lo absolutamente. otro no desprotege, ¿no? Porque Justamente. además el ajuste o la crisis es una realidad insondable. La gente va quedando sola, la gente va quedando, ¿viste? Son familias que se hacen cargo de uno que quedó sin laburo, que ya no tiene edad, que la jubilación no le alcanza. O sea, toda crisis y todo ajuste es una administración que hace la sociedad en la intimidad. Es una Ujú. cosa más profunda, más complicada, va dejando muertos que ni se registran. No es la plaza, no es la selfie de la diputada o el diputado con cantera de cuero, con 8 tipos rodeándolo. Eso no es, ahí no está la crisis. La crisis no será televisada, tendría que ser la idea, ¿no? Ujú. Sí, por último, para cerrar, Leonardo Fabio decía, ¿no? Que los dramas sirven para ponerle un espejo a la sociedad. Y a veces se genera ahí una fuerza de resistencia, ¿no? Muchas veces no queremos ver nuestras miserias. Esto, hoy en día la empatía, ¿no? Una palabra que en muchos casos brilla por su ausencia, que se puso de moda, pero también se la vació de sentido, ¿no? Como suele pasar con muchos términos, ¿no? Que se van poniendo de moda. Bueno, quizás este drama que significa Milei, para mí es algo dramático lo que está pasando, lo que viene pasando ya desde hace mucho tiempo, pero Milei vino a profundizar el drama. Bueno, quizás nos ponga un espejo y yo creo que siempre es fundamental primero empezar a revisarnos nosotros, ¿no? Como decía Nietzsche, Ujú. cuando dividimos el mundo entre buenos y malos, casualmente siempre estamos del lado de los buenos. Y ahí es complejo, ¿no? Si siempre somos los solidarios, los buenos, los que estamos del lado del famoso, somos todo lo que está bien, yo creo que después queda poco margen, ¿no? Para Exacto. lo otro. Porque el mundo nunca se dividió, digo, sacando algún conflicto bélico, nunca se dividió entre buenos y malos. Ujú. Sobre todo en democracia, ¿no? En periodos democráticos. Bien, bueno Martín, te agradezco enormemente por este tiempo, por todo lo que nos Bueno, compartiste. La gracias, verdad, Gonza. un placer Gracias, Gonza. Y escucharte. bueno, espero haber estado a la altura de bueno, me presentaste como si dijera un oráculo. Tuviste. ¿Viste? Como el meme ese, ¿viste? En la presentación, ¿viste? Que dice, Sí. en la Realidad, presentación, en la sí. juntada, ¿viste? Realidad y cómo era lo Claro. otro, sí. Y, Dale, y después no estoy viviendo un gran periodo personal, ¿viste? Acabo de enterrar a mi viejo, que es como, este, era como mi mejor amigo, ¿viste? Un pan de Dios. Y entonces estoy, ¿viste? Medio un pesimismo existencial, ¿viste? Pero bueno, sí, igual lo que dije lo sí. pienso. Sí. Bueno, gracias Martín. Escribiste un texto para tu viejo que la verdad me emocionó mucho. Me hizo Bueno, pensar en la pérdida de mi viejo también, así que, bueno, gracias por eso también. Un dale, abrazo hermano, fuerte. cuídate. Chao, hermano. Igualmente, abrazos.